empezamos la segunda parte del video para poder bajarlo con mayor comodidad. Y habíamos quedado en la figura de Radowisky, que fue apresado, enviado a la isla a Tierra del Fuego, en la prisión de Ushuaia, que era la peor a la cual se podía ir, y donde vivió circunstancias, dije, que novelescas, que por ahí en algún momento nos vamos a detener y ver en particular. Terminando la presidencia de Figueroa Alcorta, o un poco antes de que terminase, podemos mencionar en ese periodo que iba de 1904 a 1910 un episodio que fue muy importante y que tuvo que ver con los festejos de los 100 años de la Revolución de Mayo. Ese festejo, 100 años de la Revolución de Mayo, ocurrido en mayo de 1910, se llama la Argentina del Centenario. Y acá podemos ver al presidente Figueroa Alcorta acompañado por la hermana del que era el rey de España, que llegaba a nuestro país y de alguna forma se ponía fin a las diferencias que habíamos tenido en las luchas de la independencia que nos llevan a los tiempos de San Martín, al cruce de los Andes, a la guerra contra España por la independencia. Hay algo muy importante que ocurre con Figueroa Alcorta. Es un hombre que surge del fraude, pero era imposible continuar ante los reclamos sociales, ante los reclamos políticos de las clases pobres, de las clases que no ostentaban el poder. Entonces tomó dos medidas muy importantes. Cerró el Congreso, acá hay una caricatura que lo muestra, y ordenó intervenir a las provincias que respondían a Roca, a las provincias del fraude. Y así terminó este periodo y arrancamos el último de esta parte, que es el de la presidencia de Roque Sáenz Peña, Victorino de la Plaza, 1910-1916. Este nombre le suena. Ya hablamos una vez de un Roque Sáenz Peña, que muy joven pretendía ser presidente y que Roca en una maniobra lo había enfrentado a su padre Luis Sáenz Peña, y que este hombre, por una cuestión ética, se corrió. Pero le llegó su momento y fue presidente en 1910. El vice que lo acompañaba era Victorino de la Plaza. Un hecho de este periodo, 1910-1916, ocurre aquí en el campo, en Santa Fe, se llama El Grito de Alcorta. Alcorta es una localidad. Fue en Santa Fe, en la localidad de Alcorta y en otros pueblos, incluso de Córdoba. Los campesinos debían alquilar tierras y eran explotados por los dueños de las tierras, tenían que entregar parte de la cosecha. Parecía retornar a la Edad Media. Y los campesinos produjeron huelgas, se rebelaron, intentando mejorar su situación laboral, su situación de vida, sus condiciones de vida. Volvemos a la presidencia de Roque Sáenz Peña, acompañado por Victorino de la Plaza. ¿Y por qué queda en la historia Roque Sáenz Peña? Porque él lucha para que el Congreso dicte una ley que se llama Ley Electoral de 1912, pero es tan importante que a la ley le pusieron su apellido, Ley Sáenz Peña. ¿Y qué decía la ley? Voto secreto, voto universal, voto obligatorio. Aclaro que aunque sea universal, todavía las mujeres no van a votar. Pero empieza esta historia del cuarto oscuro. Antes el voto era cantado y la persona se acercaba a la mesa, no ponía ningún sobre y decía en voz alta por quién votaba. Y eso daba lugar a amenazas, a venta y compra de votos, etc. Aquí empieza el voto secreto que hasta hoy se practica, impulsado por el presidente Sáenz Peña, que quería terminar con el fraude.
En 1914 muere el presidente Sáenz Peña, se opera en París, muere. Esto es la ceremonia en Buenos Aires de su sepelio, de su entierro. Y el periodo lo va a completar Victorino de la Plaza, que va a ocupar el periodo de 1914 a 1916. Se temía porque este hombre volviera atrás con la ley electoral, pero no, la mantuvo, no retrocedió en la conquista del presidente Roque Sáenz Peña. Y de su periodo, los 2 años que le tocan terminar, encontramos con que empieza allá en el 14, que es cuando muere Sáenz Peña y completa el periodo y lo empieza Victorino de la Plaza, la Primera Guerra Mundial, de la cual ya hablaremos, que fue de 1914 a 1918. Para terminar, decimos que por primera vez en el año 1916 se va a votar de acuerdo a la ley Sáenz Peña, voto universal, secreto, obligatorio, y triunfa la Unión Cívica Radical en la figura de Hipólito Yrigoyen, el partido que ya no participaba en elecciones fraudulentas para no avalar justamente el fraude, el partido que nació para enfrentar a Roca, para enfrentar el fraude, para enfrentar el régimen, para enfrentar la Liga de Gobernadores. Y se iniciaba en el país un periodo de presidencias radicales, donde la figura central, tras el suicidio de Alem, es Hipólito Yrigoyen, que aquí se lo puede ver. Gracias.